Bueno, jóvenes, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Espero y se encuentren todos muy bien. No sé quiénes de ustedes ya logran ver una diapositiva que dice Física 3 hasta arriba. Ya, profe. Gracias, Marcelino. Bueno, durante ese semestre, pues como ya pueden leer tanto en la diapositiva como en su horario, vamos a ver la materia de Física 3 de quinto semestre. Ustedes son el grupo de físicos matemáticos. Durante ese semestre, pues vamos a aprender dos partes fundamentales de la física, que es la parte de electricidad y magnetismo. Teniendo en cuenta que la física, voy a, ahí está, la física tiene diferentes divisiones para su estudio. Se divide en la mecánica, se divide en la termología, también en la acústica, en la óptica y en la electricidad y magnetismo. Esto hablando de la física clásica. La física moderna habla principalmente tanto de la física nuclear como de la atómica. Bueno, durante este curso vamos a atender a la física, a lo que es la electricidad y el magnetismo, pero hablando de la electricidad vamos a ver dos puntos, la electrostática y la electrodinámica. Ambos nos van a permitir recuperar mucho del conocimiento de mecánica. Así a su vez vamos a ver durante física 4, acústica, óptica y la física moderna. Bueno, sin más preámbulo, pues vamos a iniciar con nuestra materia. Esperando que todos se encuentren muy bien, les reitero mi saludo. Yo soy Juan Carlos Penagos Solís y durante todo este semestre nos vamos a estar en conjunto. Si quieren ustedes tener directamente mi contenido para saber cuándo ya pueden tener nuevos videos, pueden buscarme ahí en YouTube con mi nombre completo, Juan Carlos Penagos Solís, y pues van a encontrar un canal. Ya tengo una cantidad de videos, ustedes pueden checarlo y se pueden dar de alta y van a encontrar y vamos a ir subiendo los videos de acuerdo a cómo vaya la temática. Este video va a estar disponible hoy después de la clase. Se usa en los focos y claro, en la televisión y en tu teléfono móvil, pero también tus músculos y tu corazón se mueven gracias a impulsos eléctricos. No podrías tener ni pensamientos si no fuera por la energía eléctrica. Y no me refiero a esos pensamientos corrientes. Desde la prehistoria la vimos en los rayos. Y la oímos. Y su poder fue atribuido a los dioses. Pero realmente, ¿qué es la electricidad? Este video es presentado por Platzi, la plataforma de educación online que te enseña todas las habilidades para triunfar en la nueva economía digital. Nunca pares de aprender. Ya Tales de Mileto notó que si frotaba con lana un trozo de ámbar, este podía atraer trocitos de hojas secas como magia. En griego, ámbar se dice electrón y por eso, miles de años después, le llamamos a este fenómeno electricidad. De hecho, le llamamos electricidad estática para diferenciarla de la electricidad en movimiento, aunque son dos formas de lo mismo, el flujo de electrones entre átomos. Pero ¿cómo funciona? Luigi Galvani descubrió que al tocar con su bisturí unas ancas de rana que colgaban de un gancho de bronce, estas se movían. ¿Sería que los seres vivos producían electricidad? A lo mejor eso hacían los nervios, que hasta entonces se pensaba que transportaban algún fluido. Su colega Alessandro Volta no estaba muy convencido y de su discusión surgió la investigación que llevó a la creación de la pila voltaica, la primera fuente artificial de corriente eléctrica, mientras que Galvani se acredita como el descubridor de la función de los
nervios como conductores de las señales eléctricas. Y de ahí se le ocurrió a Mary Shelley la idea del monstruo de Frankenstein. Pero esa es otra historia. Ya desde antes, Benjamin Franklin teorizó que la electricidad era una especie de fluido, un fuego que se movía de un lugar al que llamó polo positivo a otro al que llamó polo negativo. Aunque seguimos usando la convención de Franklin, en la actualidad sabemos que los electrones se mueven exactamente en sentido opuesto. Y ahora lo vamos a explicar. Toda la materia está hecha de átomos. Este es el modelo Rutherford-Bohr de un átomo, que en este caso es el de cobre. En el núcleo hay protones de carga positiva y neutrones que no tienen carga. La cantidad de protones define de qué elemento se trata. El cobre, por ejemplo, tiene 29 protones. Alrededor del núcleo están los electrones de carga negativa distribuidos en capas como una cebolla. Si el número de electrones es igual al de protones, el átomo no tiene carga eléctrica. Pero si hay un desbalance en el número de electrones, el átomo se convierte en un ión. Si son más electrones que protones, la carga del ión es negativa. Y si hay más protones que electrones, la carga es positiva. Y a diferencia de las partículas del núcleo, los electrones pueden pasar con relativa facilidad de un átomo a otro dependiendo del elemento. Si frotas un globo con tu pelo seco, le estás transfiriendo tus electrones a los átomos del globo, con lo que adquiere carga negativa. Esto tiene efectos de fuerza que puedes observar. Ahora puedes pegar el globo a la pared solo con electricidad estática. Las cargas iguales se repelen y las diferentes se atraen. Seguro te ha pasado esto. Has caminado descalzo un rato sobre una alfombra y luego, al acercar tu mano al picaporte, ¡ouch!, recibes un chispazo. Al frotarla, la alfombra te quitó electrones y al acercar tu dedo al metal, que es un material conductor, los electrones corrieron del metal a la superficie de tu piel, incluso rompiendo la resistencia del aire, que suele ser aislante. Produjiste una versión diminuta de los rayos que puedes ver en las tormentas. Hay un número máximo de electrones que el átomo puede tener en cada capa. Como el cobre solo tiene un electrón en la última capa, tiene mucha capacidad de dar y recibir, y eso lo vuelve un muy buen conductor. Por eso se usa en los cables, que por cierto están cubiertos de plástico aislante. Ahora bien, el cable se usa para transportar corriente eléctrica, es decir, electricidad dinámica o flujo de electrones. Verás, antes del invento de la pila voltaica, solo se podía almacenar electricidad estática con poca capacidad de corriente constante en diferentes artilugios, como las llamadas botellas de Leyden. Eran meras curiosidades que se usaban para dar chispazos o para hacer bailar cadáveres de ranas. Pero lo que Volta creó fue una manera de producir una corriente eléctrica constante. Si sumerges una pieza de cobre en agua salada, las sustancias reaccionan y se producen átomos con carga negativa, aniones. Si sumerges una pieza de zinc en otro recipiente, se producen átomos de carga positiva, cationes. Al conectar las dos piezas con un cable, los electrones empiezan a fluir del ánodo al cátodo. Has creado un circuito. Es como si dos recipientes en el piso, uno con agua, otro sin agua, estuvieran conectados con un tubo en el fondo. Al haber una diferencia de presión entre el recipiente lleno y el vacío, el agua fluye de un recipiente a otro. Si la diferencia de potencial es mucha, se dice que el sistema tiene mayor voltaje. La corriente que puede fluir a través de un cable conductor depende de la relación y capacidad de entrega de corriente y voltaje de una fuente de energía eléctrica, por ejemplo, de una pila o batería, un enchufe, y la resistencia del cable conductor.
Si el cable opone la suficiente resistencia al flujo de corriente, esto puede provocar que se caliente y se funda. La buena noticia es que la corriente se puede aprovechar para realizar un trabajo, tostar una rebanada de pan, encender un foco, hacer girar un motor o hacer sonar un altavoz, por ejemplo. Las fuentes de electricidad actuales no son iguales a las de Volta. Ahora la energía eléctrica se puede obtener por muchos medios diferentes, pero los principios son similares. Por cierto, tu cuerpo es un conductor porque está formado con agua rica en sales. Si tocas un cable con corriente, los electrones podrían fluir a través de ti. Y si la corriente es suficientemente alta, te podría causar graves daños. Así que si ves por ahí un cable pelado, no lo toques y pide que lo reparen lo más pronto posible. Curiosamente, agradecemos a Marisol Maldonado y Eric Blackmer por su asesoría para este episodio. Puedes visitar el canal de Marisol aquí. ¿Quieres seguir aprendiendo? Bueno, jóvenes, después de este pequeño video introductorio, espero y lo hayan visto, pues vamos a hablar precisamente, como ya lo escuchamos, de la electricidad. La electricidad pues está presente en todas las actividades que realizamos, desde que nos despertamos hasta que nos dormimos. Nos vamos a dar cuenta que incluso para podernos despertar, el día de hoy ocupamos el alarma de nuestro celular. Esto nos permite despertarnos, entonces nos vamos a dar cuenta que para todo sentido necesitamos energía eléctrica ahorita para poder tener esta sesión en línea, pues tanto su servidor como ustedes requieren una energía eléctrica. Como ya lo vimos, lo vamos a dividir en dos puntos, tanto la energía electrostática como la energía electrodinámica. Si alguien por ahí tiene alguna pregunta, por favor, háganla saber. ¿Qué es la electricidad? La electricidad pues se origina por el movimiento de los electrones de un material conductor. Como ya lo dijimos, en el caso de la batería, vamos a ver que los electrones salen de la parte negativa hacia la parte positiva. En algunos lo vamos a ver de manera convencional como de positivo a negativo, aunque la realidad parten del negativo hacia el positivo. En el video nos mostraron una parte fundamental de dónde viene la palabra electricidad. La palabra electricidad está formada por un vocablo griego llamado electrón, que este vocablo griego, electrón, no es más que la misma palabra que significa ámbar, porque precisamente lo que buscó Tales de Mileto fue un ámbar, un pedazo de resina color amarillenta que se produce por la savia de los árboles. Nosotros aquí en Chiapas es un estado rico en este insumo. El ámbar, si ustedes lo frotan, al frotarlo contra algún tipo de piel, algún tipo de textil o su cabello, van a ver que si después de esto lo ponen cercano a polvo, a pelusa, esa se intenta atrapar, formando precisamente este ámbar se vuelve un elemento con carga eléctrica. Este ámbar fue conocido con la palabra electrón, que a su vez después con el tiempo se denombró así a una parte del átomo. Como ya vimos, eso fue más o menos más o menos como en el 600 antes de Cristo. Después, más cercano, ya en el siglo XVII, entre el 1600 y 1682, el físico alemán Otto creó la primera máquina eléctrica. Al frotar una bola de azufre se producían chispas. Un principio muy básico o parecido a lo que tenemos en la botella de Leyden. Después les voy a dejar un pequeño tutorial como actividad para de este parcial, que ustedes fabriquen su propia botella de Leyden. Su propia botella de Leyden no es más que un elemento que permite ver estas descargas producidas por el frotamiento o por la carga electrostática. Después, el holandés Peter Van descubrió cómo almacenar las cargas eléctricas en una botella, muy parecido a lo que estamos entendiendo, y basado en ¿qué? En que va a quedar un vacío. Benjamin Franklin construyó el primer pararrayos. Este pararrayos a la función es un elemento metálico que tiene una conexión directamente a la Tierra para que toda la carga vaya directamente a la Tierra. Y esto viene a alusión de lo siguiente. Nosotros tenemos claros que cuando existe un trueno, no es más que por el choque de dos nubes. Cualquiera diría
que las nubes tienen que estar completamente cargadas y no, lo que están cargadas son de cargas positivas y negativas y cuando estas se descargan, sueltan lo que sería un rayo, teniendo en cuenta que el rayo va a tener dos partes. Va a tener la parte luminosa y la parte del sonido. Pregunta, ¿suben o bajan los rayos? Bueno, va a depender de cómo esté la nube. Si tenemos dos nubes, una nube cargada negativamente y abajo una positiva, vamos a ver que el rayo baja. Sin embargo, si nosotros tuviéramos una nube negativa una nube positiva y más abajo una nube negativa, el rayo subiría. Después, el francés Charles Coulomb estudió las leyes de la atracción y repulsión, que es el primer punto por el cual vamos a pasar. Las leyes de atracción, recuerden, se definen bajo un principio claro. Cuando las cargas son diferentes, se atraen. Una carga positiva y una carga negativa se atraen. Cuando tenemos unas cargas iguales, positiva y positiva, o negativa y negativa, se repelen. Como lo pudimos ver en el video introductorio, el italiano Alessandro Volta creó la primera pila eléctrica con la precisamente función de poder guardar energía. Ya más cercano a la actualidad, en finales del siglo XVIII, lo que sería la primera mitad del siglo XIX, en 1827, el alemán George Ohm pudo determinar la relación que existe entre la intensidad y la corriente y la resistencia de los materiales. Vamos a denotarlo esto. Conocemos una pequeña fórmula que lo puede definir tranquilamente. Voltaje es igual a la intensidad de la corriente por la resistencia de los materiales. O, como algunos lo han visto, I es igual a V entre R. Esto haciendo un pequeño despeje de la corriente con respecto al voltaje. Después de George Ohm, el inglés Michael Faraday descubrió lo que es el electromagnetismo y lo pudo aplicar al usar un imán. Vamos a ver que el electromagnetismo fue el principio de nuevas máquinas, de nuevas teorías y sobre todo de una nueva idea de cómo poder utilizar todo a nuestro alcance. En 1818, entre 1818 y 1889, el inglés James Joule pudo estudiar los fenómenos producidos por las corrientes eléctricas y el calor que estos circuitos eléctricos generan. Todo movimiento de energía genera calor. El calor es una forma de energía. Por último, para terminar, vamos con tres principios claros. Joseph Henry creó el primer electroimán. Ustedes, y creo que todos alguna vez han visto un imán, el pegado en una bocina, hasta incluso en las bocinas pequeñas de nuestros celulares lo traen, pero al crear un electroimán, la ventaja que se tiene es que podemos tener imanes de mucho mayor calidad, es decir, con mucho mayor fuerza electromagnética, capaz de levantar mucho mayores pesos que otros. El escocés James Maxwell, mediante su teoría electromagnética de la luz, permitió esa unión entre dos puntos fundamentales, la teoría de la luz y la parte de las leyes de la electricidad. Y por último, para mí, mi favorito, Nikola Tesla. Nikola Tesla, aunque es muy poco conocido con respecto incluso a algunos de los que acabamos de hablar, Nikola Tesla es el precursor de muchos de los aparatos que hoy nos sirven. Por ejemplo, si estamos hablando de nuestro celular, sin él no pudo haber habido la primera comunicación a larga distancia. Gracias a él, él pudo enviar una señal de un punto a otro sin que existiera un cable, logrando la primera señal. Fue el primero en muchos sentidos. Fue el que él, a final de cuentas, descubrió la utilización de la corriente alterna, que es la corriente que nos da luz aquí en todos los lugares, es por la cual nos estamos comunicando ahorita. Entonces, si no fuera por él, hoy seguiríamos en la edad de piedra. Bueno, como ya lo vimos, la electricidad la vamos a dividir en dos puntos, la parte electrostática y la parte electrodinámica. Vamos a definirlo en los dos vocablos que tenemos aquí claramente, electro y electro.
Bueno, esos dos vocablos, como lo sabemos, viene de lo del ámbar. Sin embargo, está alusión al electrón. La palabra estática está conforme a la palabra reposo, es decir, que no se mueve. Y la palabra dinámica, pues lo contrario, movimiento. Entonces, simple y sencillamente, con los dos vocablos, con estos dos conceptos, podemos entender de qué hablamos. La electrostática estudia a las cargas eléctricas en reposo, es decir, sin movimiento, y la electrodinámica estudia las cargas eléctricas en movimiento. Repito, electrostática, cargas en reposo, electrodinámica, cargas en movimiento. La electrostática es algo que tenemos presente durante todo nuestro día común. Me gustaría que cada uno ahí, desde su plataforma que tiene ahí de Zoom, si me hacen favor de coloquen un emoticón o levanten la mano a todos los que alguna vez hayan tocado una televisión y les haya tocado una descarga. A todos los que alguna vez al moverse, caminarse, tocaron algún metal y por ahí se descargaron, por ejemplo, al bajarse la combi. A todos los que alguna vez han visto alguna pequeña descarga cuando se quitan, por ejemplo, la chamarra o cuando, por ejemplo, se cambian un suéter, que ven unos pequeños rayos saliendo. Pregunten todos los que alguna vez han sentido al contacto con otra persona, incluso una descarga eléctrica, una pequeña descarga eléctrica muy pequeña. Hasta ahorita, pues nada más Marcelino, Vicente, Giovanni, Axel, Pedro, César, Sergio y Agustina, creo que nunca lo han vivido. Eso que acabamos de decir ahorita no es más que algo natural, a todos alguna vez nos ha pasado. Este tipo de parte, la electrostática, no es más que una corriente eléctrica que permanece quieta, que se da ¿por qué? Por frotar, por rozar con algunos otros cuerpos. Por ejemplo, cuando rozamos el peine, vamos a preguntarle, ¿cuántas mujeres tenemos acá? Ahorita tenemos a Agustina. Nada más tenemos a Agustina, creo que sí. Agustina, buenas tardes. Buenas tardes, profe. Una preguntota. ¿Cómo tienes el cabello, lacio o ondulado? Pues lacio. Lacio. Una pregunta. Cuando te lo estás peinando y peinando y lo sigues peinando, cuando está muy seco, ¿qué le pasa a tu cabello? Se pone esponjoso, Se digamos. pone esponjoso, exactamente. Bueno, precisamente parte de ponerse esponjoso, cualquiera diría que es algo normal. Sí, es algo normal. Pero lo que está pasando es que estás cargando eléctricamente a tu cabello. A tu cabello, cuando lo estás peinando, lo estás cargando y cargando y cargando. Y si está seco y lo sigues peinando, ¿qué creen que va a pasar? Se va a seguir esponjando. ¿Qué es lo que hace su compañera Agustina? Agustina, ¿nos puedes decir qué haces para evitar que te siga pasando esto? Ya sea, pues, echarle una crema para el cabello o un poco de agua o algo así. Ok, si le echas una crema para el cabello, lo que estás haciendo es equilibrando la carga. Le quitas electrones y le pones protones y se equilibra. ¿Y qué pasa con tu cabello? Se acomoda. Eso nos pasa a todo el mundo. Por eso dice, tal cosa no debe tener frizz o crema para no tener frizz. Pues literalmente ese frizz es ese friccionamiento que vamos a tener. Para evitar esa fricción, nos colocamos una crema de peinar. Sí, profe. Bueno, la electricidad estática en la naturaleza la podemos ver en muchos lugares, pero principalmente lo podemos ver en una tormenta cuando caen los rayos. Vamos a ver que los rayos, pues es precisamente la acción de una descarga eléctrica y esta se da a una muy alta velocidad. Entendamos que si aquí tenemos una nube eléctricamente cargada de manera negativa y aquí está la Tierra, esta es la Tierra, o aquí estamos nosotros, aquí están los edificios, cualquier otro elemento. ¿Qué es lo que pasa? Un rayo tiene a tener una descarga. Lo primero que observamos es la luz, debido a la velocidad de la luz. Recordemos
que la velocidad de la luz son 300,000 kilómetros por segundo, o la velocidad de la luz lo podemos poner como 300 millones de metros por segundo, mientras que el sonido aproximadamente tiene una velocidad de 300 metros por segundo, es decir, 1,000,000 de veces más lento. Por eso primero vemos la luz y después escuchamos el sonido. Y la pregunta es, ¿de dónde viene el sonido? Pues es muy sencillo. El sonido viene provocado por el mismo movimiento. Imaginen, jóvenes, que esta velocidad de la luz, estos 300 metros por segundo, es como si fuera una pequeña capa. Lo voy a poner con el marcador. Imaginen que esta es la barrera del sonido. Esta barrera del sonido, cuando el rayo, cuando una nube se está descargando, el rayo viene y al romper esta capa, que es la barrera del sonido, ¿qué es lo que hace? Es el estruendo que sentimos cuando cae un relámpago. Barrera del sonido. Es el estruendo que seguimos. ¿Y cómo se forma la luz? Cualquiera diría, pero es que nunca se ve la luz. Ah, bueno, el rayo, la luz que podemos ver es como baja tan rápido, estos electrones, si quieren ver, son electrones unidos acá. Como están bajando a tan alta velocidad, lo que van haciendo es quemando el oxígeno. Queman el oxígeno del aire y al quemarlo es lo que vemos la luz, como un foco, pero como no hay más espacio, lo que vamos viendo es como si fuera la luz que se va quemando. Estamos quemando como si fuera las lucitas de Navidad, esas que prendemos como bengala, agarramos una bengala y la bajáramos con alta velocidad. Esa marca es lo que estamos viendo. Por supuesto, entonces vamos a ver que un rayo no es más que un fenómeno completamente físico. Dentro de nosotros vamos a darnos cuenta que para la electricidad existen 3 tipos de materiales. Primero vamos a ver 2 y después vamos a ver el último. Los primeros 2, existe el material conductor y el material aislante. El material conductor no son más que todos los materiales que permiten el paso de la corriente. ¿Cuáles son? Muy sencillo, los metálicos. Los metales son materiales que permiten el paso de la energía eléctrica sin que digan que no, pasan. Aluminio, cobre, plata, oro, hierro, acero. ¿Cuál es el mejor? El mejor de estos es la plata. Él es el mejor conductor que hay, pero sale muy caro. Después de él, el mejor conductor es el cobre, pero el cobre se ocupa porque es más barato que la plata. Y la pregunta es, ¿el agua es un buen conductor? El agua es un buen conductor. Entre el agua tenga más sales, es decir, pueda tener más sodio dentro de su compuesto y cloro, el agua se va a volver más conductiva. Por eso nosotros somos conductores. Recordemos que el cuerpo humano está compuesto de ¿qué cosa? De mayoritariamente, más del 60% estamos compuestos de agua. Bueno, pero si nosotros no quisiéramos tener una descarga, ¿qué tipo de material debemos de tener presente? Bueno, los materiales aislantes, que estos ¿cuáles son? Son los que no permiten el paso de la energía eléctrica. Repito, materiales aislantes son los que no permiten el paso de la energía eléctrica. Y estamos hablando de plásticos, cerámica, vidrio, madera, por supuesto, ¿sí? Caucho, goma, son materiales que no permiten el paso de la corriente. Bueno, entonces estas fuerzas eléctricas están dadas, ¿por qué? Por el tamaño de las cargas y por la separación que tengamos. La ley que va a establecer a las cargas eléctricas es la ley de Coulomb. La fuerza de las cargas es igual a la constante de proporcionalidad por la carga 1, por la carga 2 y por la distancia al cuadrado que éstas las separa.
Dentro de los tipos de fuerzas eléctricas vamos a conocer tres: la atómica, intermolecular e intramolecular. Vamos a ir entendiendo cada una de ellas. Recordemos, un átomo está formado por núcleo, y dentro del núcleo están las partículas neutras y los protones, que son cargas positivas, y alrededor de esto, girando, vamos a encontrar la tercera parte del átomo, que son los electrones. Ahí está. Cuando nosotros juntamos bastantes átomos, lo voy a poner acá, este es un átomo, aquí yo tengo otro átomo y otro átomo, lo que tenemos entonces es una molécula. Estas moléculas, vamos a ver que así como existen fuerzas entre las partes atómicas, entre el protón y el electrón, entre el protón y el electrón existen fuerzas atómicas. Dentro de las moléculas también hay fuerzas. A estas fuerzas se les conoce como fuerzas intermoleculares. ¿Por qué inter? Inter dentro de la molécula. ¿Por qué? Porque la molécula tiene diferentes átomos. Por ejemplo, la sal, NaCl, son dos tipos de moléculas. Estamos hablando sodio y cloro. Y a su vez está formada por átomos. Bueno, pero también existen las fuerzas intramoleculares cuando tenemos, como lo estamos hablando acá, moléculas diferentes. Por ejemplo, el agua, hidrógeno y oxígeno. Si yo tengo dos moléculas de oxígeno y dos de hidrógeno y una de oxígeno, pues vamos a tener agua, H2O. Entonces, dentro de ellas también existen fuerzas intramoleculares, de las cuales las tres tipos, atómicas, intermoleculares e intramoleculares, son fuerzas eléctricas. Como lo expliqué en la diapositiva anterior, el átomo está formado de tres partículas fundamentales, las cuales son protones, carga positiva, neutrones, carga sin carga, y electrones, carga negativa. Repito, protones positiva, neutrones sin carga y electrones carga negativa. Recuerden que la palabra electrón viene del vocablo griego anterior. ¿Cómo sabemos si una carga es negativa o es positiva? Bueno, muy sencillo, tengamos en cuenta la cantidad de electrones que va a tener. Si tiene mayor cantidad de electrones, es negativa. Si tiene mayor carga de protones, positiva. Así de simple. Dentro de todo lo que vamos a ver en física, van a aplicar las leyes de la conservación. Ley de la conservación de la materia: nada se crea, nada se destruye, solo se transforma. Ley de la conservación de la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Ley de la conservación de la carga no se crea ni se destruye, solo se puede inducir a otro cuerpo. Es decir, si la carga la tenía yo y ahora ya no la tengo, significa que yo se la pasé a otra cosa. Cuando, por ejemplo, toco la tele tenía una carga. Al pasármela a mí, esa carga dejó ese lugar por estar en mí. La carga no se destruyó ni desapareció, únicamente fue inducido a otro cuerpo. Para poder inducir o electrizar un cuerpo hay tres formas: por fricción, por contacto o por inducción. Son las mismas tres formas de poder inducir la energía calorífica. Hablamos del calor, es la misma manera. ¿Cómo podemos generar calor? Por fricción. A ver, jóvenes, agarren sus manos y frótenlas. ¿Me van a decir que no generan calor? Por supuesto. Si ustedes, por ejemplo, entran en contacto con un vaso que está caliente, sienten el calor del vaso y automáticamente, si ustedes lo sienten, van a sentir su mano caliente. Y por inducción, cuando estamos en un lugar caliente, si nosotros entramos, lo vamos a sentir sin la necesidad de tocarlo. Igual pasa con la parte eléctrica. Si nosotros frotamos una parte de nuestro cuerpo, o por ejemplo, yo froto mi lapicero con respecto a mi suéter,
automáticamente estos dos se cargan negativamente, positivamente. Se están cargando uno al otro. Si yo tengo un elemento, por ejemplo, y lo contacto, la carga que tiene ese cuerpo, por ejemplo, la televisión, yo toco la televisión y yo me cargo, y al rato toco una persona, me descargo por contacto y por inducción de la misma manera que en el calor. Como lo vimos en unas diapositivas anteriores, existen tres materiales. Los conductores son los que con más facilidad pueden fluir los electrones. Ahí vamos a ver los metales como el oro, la plata, el cobre, soluciones ácidas, bases o disueltas en agua y el cuerpo humano. Los aislantes, los materiales que no permiten el paso de la corriente, la madera, el vidrio, el caucho, corcho, plásticos, porcelana, materiales textiles como la seda, la mica o el papel. Y existen un tercer grupo de materiales que se llaman semiconductores. Los semiconductores son materiales que no son ni aislantes, ni son conductores, pero se comportan en cierta manera como aislante y se comportan como en cierta manera como conductores. Por ejemplo, si yo tengo un alambre de cobre, la energía va tanto de derecha a izquierda como de izquierda a derecha. Sin embargo, si yo tengo un material hecho de germanio, de silicio, de carbono, vamos a ver que la energía eléctrica, los electrones, de vez de que puedan viajar tranquilamente de derecha a izquierda, únicamente van a viajar en un sentido y no de ida y vuelta. Por supuesto, si tengo madera, simple y sencillamente no viaja. Debido al descubrimiento de los semiconductores, hoy tenemos miles de cosas. De semiconductores están hechos todos los microchips que conocemos. Y bueno, para los que no saben, los microcontroladores y microprocesadores que ocupamos, de eso están hechos los celulares, los controles de la televisión, las computadoras. Simplemente un ratón tiene un microchip. Para que pueda existir todas estas pequeñas placas verdes que adentro hay pequeños elementos, están hechos de semiconductores. Y dentro de los conductores, esa es una rama diferente, dentro de los conductores existe una forma de lograr superconductores. Es decir, es una persona normal, lo vamos a ver de una manera muy sencilla, estilo Marvel Comic. Tengo a una persona como el de Spider-Man, como Peter Parker, lo pica la araña, se vuelve Spider-Man. Exactamente pasa lo mismo acá. Un conductor en el cual se disminuye su temperatura, se le baja la temperatura a cuánto, cercana al cero absoluto, es decir, desde los menos 200 grados centígrados hasta los menos 273.15 grados centígrados, temperatura del espacio y temperatura cero total. Si nosotros bajamos un material a esas temperaturas, se vuelve un superconductor, es decir, mucho mejor que cualquiera de los que tengamos. El problema viene a correlación, ¿cómo hacemos que llegue en esa temperatura? Gastando energía. Por eso al día de hoy todavía es un campo de estudio y todavía se ocupa, pero no se ocupa tanto como nosotros quisiéramos. El electrón es una carga la más pequeña de todas y tiene una carga de 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. Negativa, el protón tiene la misma carga, pero positiva. ¿Cuánto es un coulomb? Un coulomb no es más que 6.24 por 10 a la 18 electrones. Mientras que el protón es un poquito más grande, el electrón es mucho más pequeño. El protón tiene un tamaño o tiene una masa de 1.6 por 10 a la menos 27 kilogramos y el electrón 9.1 por 10 a la menos 31 kilogramos. Podemos ver que uno es más pequeño que el otro, por 10 a la menos 31. ¿Qué significa? Que deberíamos de colocar 0.30 ceros
y después el 91 y kilogramos. Y para el otro, 0.27 ceros y el 16 en kilogramos. Son valores muy pequeños de masa y por eso podemos ir el electrón en la partícula más pequeña. Bueno, jóvenes, con esto terminaríamos el día de hoy. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. ¿Sí?